Bucle temporal. Estoy segura de que ya conoces el concepto de un bucle temporal. Esa cosa extraña en la que el día se repite una y otra vez, y aún así eres el único consciente de ello. Sí, eso es lo que me ha estado pasando últimamente. Siento como si hubiera estado repitiendo este día todos los días durante 1000 años. Para responder a tu primera pregunta, no tengo ni idea de por qué me está pasando esto. Simplemente ocurre. Todos los días me despierto, interactúo con mi familia y sigo adelante. Yo diría que los días se mezclan, pero eso sería quedarse corto. Me aburro tanto de la repetitividad. A veces actúo normal solo para tratar de recordar lo que solía ser normal. A veces actúo como una completa idiota solo para dejar salir el estrés y la ira. A veces hago vandalismo, a veces ayudo a otros, a veces pruebo nuevos pasatiempos, a veces incluso asesino a alguien. ¿Por qué no? Una vez que llega la mañana, literalmente no hay consecuencias para nada de lo que hice ayer. Mi familia es la más difícil de tratar. Mi esposo se ha vuelto tan predecible en este ciclo interminable que honestamente es difícil para mí decir que aún lo amo. Mis hijos siguen siendo importantes para mí, pero tengo que admitir que ser madre de niños que nunca crecen tras más de 1000 años agotaría cualquier sentimiento maternal. De verdad, trato de tolerarlos y apreciarlos, pero algunas veces me vuelvo loca. Sí, ha habido días en los que maté a todos solo porque podía hacerlo. Ha habido días que engañé a mi esposo. Me negué a recoger a mis hijos después de la escuela. Conduje tan lejos de la ciudad como pude antes de que el día se reiniciara. Sé que es horrible, pero en un bucle de tiempo estas son las personas de las que no puedo escapar. Algunos días es agradable salir, aunque sea solo por un par de horas. Creo que hoy los dejaré vivir y seré normal. Decidiré qué hacer después. No hay necesidad de apresurar nada. Me levanto, me visto, reviso mi celular y... Espera, el celular no está en el cargador. Eso no puede ser. Siempre está en el cargador cuando me despierto. Lo ponga o no. Lo compruebo y la batería está baja. Pero eso no es lo que realmente me llama la atención. La fecha. Era el día después del bucle temporal. No puedo creerlo. ¿Se acabó el bucle? ¿El tiempo ha vuelto a la normalidad? ¿Finalmente hoy es mañana? Por primera vez en 1000 años tengo miedo. Miedo de preguntarme qué fue lo que hice ayer. El enemigo. Me lancé a través de la puerta y salté al refrigerador derrumbado que servía como una barricada ineficaz frente a mí. Mis piernas me empujaron a través de la habitación hacia el pequeño pasillo del otro lado. No pude parar de comer el contenido vencido de la nevera, atrayéndome a pesar de su hedor después de varios días sin comida. Los gritos de dolor y los llantos de piedad a mi alrededor espolearon mi cuerpo hacia adelante y me llenaron de energía inesperada a pesar de mi hambre. Estábamos en guerra. Me detuve frente a un baño pequeño. ¿Un ruido? Era algo detrás de la cortina de baño. Mi miedo aumentó y las imágenes del enemigo inundaron mi mente. Bestias despiadadas que usan pieles humanas, devoran indiscriminadamente, no aceptan súplicas y no respetan ningún argumento. Había comenzado como esperábamos, con un virus extraño. Los originales infectados eran casi un cliché. No quedaba humanidad en ellos, solo furia sin sentido, cuerpos retorcidos y un impulso primordial de consumir carne humana. Nuestra generación se había preparado, con un enfoque obsesivo inquietante para este monstruo. La primera ola fue erradicada con tanta facilidad que parece un chiste, pero no estábamos preparados para una adaptación. No estábamos listos para la criatura que surgiría después. Clásico, una criatura con más tacto. La mayoría de las primeras criaturas fueron asesinadas a corta distancia, ya que es menos probable que los ataques de largo alcance sean fatales. Nos habíamos entrenado. Incluso antes del brote, una persona murió cuando sus ojos se nublaron y comenzaron a morder, no cuando les metiste una bala en la cabeza. La cepa sobreviviente del virus aún controlaba el cuerpo, sí, pero dejaba otras facultades para el huésped. Tal vez podría apretar el gatillo sobre una criatura irremediablemente enloquecida de su mejor amigo, su cónyuge, su hijo, pero ¿y si todavía hubiera un alma detrás de esos ojos? Sí, incluso cuando atacaron, sollozaron y gritaron con su propia voz. Todo lo que el virus necesita es un momento de duda. Apuesto a que dudarías. Yo sí. Por eso ahora solo puedo observar cómo mi brazo tiraba de la cortina de la ducha y mis manos alcanzaban a un niño aterrorizado. Solo podía pedir perdón antes de que el virus usara mi boca para arrancar trozos de su cuerpo. Por ello ni siquiera puedo vomitar, mientras mi hambre desaparece momentáneamente con el sabor ahora repugnantemente familiar de la carne humana. Estábamos en guerra y yo soy el enemigo. El último invento de mi abuelo. Mi abuelo era un inventor. Toda su vida se le había pasado jugueteando con algo, ya fuera un aparato existente que alteraba, convirtiéndolo en algo completamente nuevo o inventando algo desde cero con partes sueltas.
Y aunque nada de lo que inventaba era monumental, ver lo que había creado siempre fue uno de mis deleites más grandes desde que era una niña pequeña. Durante mi infancia, las visitas a su hogar siempre comenzaban o terminaban con mi hermana y yo sentadas en su sofá. Yo con una mirada de fascinación absoluta en mi rostro diminuto mientras mi abuelo nos presumía fuera cual fuera el artilugio que había armado en su taller esa vez. Era como tener un santa personal que trabajaba todo el año para llenar mi mente de 8 años con admiración y alegría. Johanna estaba igual de emocionada, sin importar cuánto tratara de ocultar su propio entusiasmo, quizá en un intento por verse más genial o más madura que yo, y aunque la vida real se interpuso y las visitas se volvieron más y más escasas a medida que crecíamos, siempre hacíamos tiempo para verlo al menos unas cuantas veces cada año, y cada vez tenía algo nuevo que mostrarnos. Realmente era un genio. Incluso después de todos esos años, no soy capaz de enojarme por lo que pasó. No soy capaz de odiarlo. Mi abuelo no tenía idea de qué ocurría. Sí sabía que algo estaba mal, naturalmente. No era un viejo ingenuo. Desde la primera vez que vio el mundo a través de ellos, supo que algo estaba mal. Quizá lo consideró inquietante y hasta curioso, pero no algo que pudiera herir a nadie. En el fondo creo que solo quería confirmar que no estaba loco. Quería asegurarse de que no estaba viendo cosas y ¿quién podría culparlo? Éramos 3 ese año, yo, mi hermana y mi novia, Melina. Mi hermana y yo estábamos acostumbradas a que nuestro abuelo estuviera lleno de energía antes de mostrarnos sus inventos, así que su ánimo extrañamente minimizado cuando nos recibió en su puerta fue un poco sorpresivo. De hecho, me sentí decepcionada, pues había esperado que Melina pudiera participar en la experiencia de un nuevo invento siendo demostrado efusivamente ante nuestros ojos asombrados. Recién habíamos comenzado nuestro noviazgo ese año, así que era la primera oportunidad que ella tenía para ver el tipo de cosas de las que le había estado hablando. El día transcurrió agradablemente, mientras conversábamos, disfrutando del almuerzo y viendo televisión juntos. Creo que fui yo quien finalmente le preguntó si tenía algo especial que quisiera mostrarnos. Todas sabíamos que había creado algo. Mi hermana y yo habíamos hablado por teléfono con él meses atrás y nos explicó ansiosamente que estaba trabajando en algo que podía llegar a ser bastante extraordinario. No puedo decirles cómo los fabricó, ni lo haría si pudiera. Tampoco puedo decirles cuál fue la idea original que tuvo para esos anteojos circulares teñidos extrañamente, previo al día fatídico en el que miró a través de ellos por primera vez y vio lo que vio. Lo único que sé es que cuando lo presioné para que revelara su último invento, se puso nervioso de una forma que nunca había visto en él, marcadamente preocupado por algo. Vaciló antes de hablar, como si no estuviera seguro de si debía decirlo en lo absoluto. Y entonces explicó que la naturaleza de su proyecto había cambiado después de un evento inusual y que no le parecía una buena idea mostrarnos el producto finalizado. Ahora bien, pudimos haber crecido desde la época en que podíamos amarrarnos en sus piernas, pero no importa que alguien tenga 2 años o más de 20. La manera más definitiva para hacer que quieran algo es diciéndoles que no lo pueden tener. Así que interpretamos su reticencia como una fachada para realzar el suspenso antes de la presentación. Y tras un poco de convencimiento, accedió y fue a traerlo. Regresó minutos después con lo que parecían ser unos anteojos, con una gran diferencia. Los cristales de los anteojos no eran como ningún otro que hubiéramos visto antes. Ni siquiera puedo describir el color sin recurrir a palabras como rojizo o verduzco, pues no eran exactamente de ningún color en particular. De hecho, no parecían ser monocromáticos en lo absoluto, porque si los inclinabas hacia algún lado, se veían diferentes a como se verían si los inclinabas hacia el otro lado. Cuando le preguntamos qué hacían, mi abuelo guardó silencio por un momento, y luego nos dijo que teníamos que probarlos nosotras mismas, como si no estuviera seguro de que le fuéramos a creer si nos lo explicaba. Johanna quiso ponérselos primero, pero cuando los levantó de la mesa, mi abuelo se acercó y le agarró la mano. Le advirtió que podría ser alarmante al principio, pero que no corría ningún peligro y que simplemente podía quitárselo si se asustaba. Agregó que lo que estaba a punto de ver quizá no tendría mucho más sentido para ella de lo que tuvo para él, pero que los 3 estábamos a su lado y que estaba a salvo. Pude notar que Johanna se intimidó. Siempre había sido terrible para ocultar cómo se sentía. Incluso yo me inquieté un poco por ver cómo mi abuelo actuaba tan antipáticamente, ominoso sobre todo el asunto. Johanna se colocó los anteojos y esperamos. Se quedó sin aliento y luego, por varios segundos, se vio más intrigada que nada. Sus labios se movieron mudamente y creía haber captado un «no, eso no está bien», junto a un suspiro mientras veía algo que ninguno de nosotros podía ver. Luego empezó a gritar. No sé si alguna vez han escuchado a alguien gritar de terror en la vida real. Les puedo prometer lo siguiente: no es como en las películas.
Las películas no transmiten el sonido terrible de alguien que amas desgarrándose los pulmones, haciéndose un ruido más propio de un animal que de un ser humano, ni te pueden hacer sentir lo que yo sentía en ese momento, viendo cómo Joanna se quitaba los anteojos y los tiraba al otro lado de la habitación. Y nada nos pudo haber preparado para la imagen de Joanna queriendo arrancarse sus propios ojos, gritando más fuerte de lo que nadie debería ser capaz de gritar. Hizo falta la fuerza de los tres para inmovilizarla. Cuando la teníamos en el suelo y ya no podía seguir lastimándose, Melina y mi abuelo la mantuvieron así mientras yo llamaba a una ambulancia. Tuve que observar cómo era amarrada y rodada en una camilla, retorciéndose y siseando y chillando como un animal frenético, como algo totalmente consumido por el miedo. Tuve que explicar lo que había pasado, sabiendo perfectamente cómo me hacía sonar. Melina y yo le explicamos al personal escéptico del hospital la serie de eventos que condujeron a esto, y luego a los especialistas que fueron convocados cuando nada aparte de un tranquilizante podía evitar que mi hermana siguiera tratando de herirse mientras gritaba de aquella forma. Mi abuelo había destruido los anteojos, haciendo que fuera imposible demostrar lo que sucedió, y no fue hasta casi un año más tarde, mucho después de que mi hermana fuera institucionalizada, que finalmente confronté a mi abuelo. No sé si haber tenido los anteojos pudo haberle ayudado, haberles dado a los doctores alguna vía para arreglar las cosas, pero lo dudo, y realmente no puedo culpar a mi abuelo por lo que hizo, porque fue un acto que nació de la culpa y de un deseo sincero para asegurarse de que la situación no se repitiera. Le pregunté qué fue lo que mi hermana vio ese día. Le pregunté qué fue lo que esos anteojos le hicieron. Mi abuelo no quiso hablar de ello, y por primera vez en mi vida le levanté la voz, demandando airadamente que me dijera, después de todo ese tiempo, lo que había llevado a mi hermana a ese estado. ¿Qué la había afectado tan profundamente, tan devastadoramente, que ahora ni siquiera podía reconocerla como la persona que me acompañó toda mi vida? Me llevó a su taller y empezó a excavar por los artefactos y partes que abarrotaban el lugar, los inventos a medio terminar, descartados desde hace mucho. Sacó una pieza de cristal similar a las que habían sido encajadas en aquellos anteojos. Me dijo que no había ninguna manera de describirlo sin sonar como un demente, que si lo quería saber, tendría que verlo, pero me rogó que no lo hiciera, pues saberlo no mejoraría las cosas en nada. Cerrando mi ojo izquierdo, sostuve el cristal a la altura de mi ojo derecho y todo cambió en un instante. Aparte de mi abuelo parado frente a mí, ahora había docenas más en la habitación con nosotros, pero no eran personas, eran pálidos y demacrados. Estaban encorvados y vestían con prendas negras. Tenían labios negros y ojos amplios sin párpados que parecían abultarse en sus cráneos de una forma tan cómica como desconcertante. Sus bocas estaban repletas de cientos de dientes finos, como agujas. Sus dedos eran grotescamente largos y terminaban en uñas negras peligrosamente puntiagudas que raspaban el suelo mientras caminaban. Y todos ellos estaban hablando, o más bien, sus labios se estaban moviendo sin sonido. Cada uno de ellos estaba tratando de decir algo que no podía ser escuchado. Docenas y docenas de voces queriendo transmitir algo. Conmocionada, aparté el cristal de mi ojo y mi abuelo puso una mano en mi hombro, preguntándome si estaba bien. Estaba lejos de estar bien, y él tuvo la razón. Lo que vi empeoró las cosas, no las mejoró. Me tomó un tiempo resolverlo, claro, porque esos cristales habían tenido un efecto tan atroz en mi hermana, mientras que yo había sobrevivido la experiencia asustada, pero sin acarrear las cicatrices mentales que le habían causado a ella. Los cristales solo me permitieron ver a las criaturas. No pude escuchar lo que estaban tratando de decir, no pude entender el mensaje que estaban tratando de impartir, pero mi hermana era sorda, sabía leer los labios.